Hay algo en la naturaleza humana que detesta la incertidumbre. Nos encanta tener el control del calendario. Planificamos nuestras vacaciones con meses de antelación, agendamos nuestras reuniones, calculamos nuestra jubilación. Queremos saber qué va a pasar y cuándo va a pasar. Pero cuando miramos el escenario mundial, esa sensación de control se desvanece. Vemos el caos político, las tensiones en Oriente Medio, la fragilidad de la paz, y nos sentimos como pasajeros en un tren a toda velocidad, que ha perdido al conductor. La pregunta que surge en las noches de insomnio no es solo ¿qué va a pasar?, sino ¿cuánto tiempo falta? ¿Estamos viviendo en el final? ¿Es este el caos previo a la venida del Rey? ¿O es simplemente otro ciclo de dolor sin sentido? Esa ansiedad por el tiempo es natural, pero Dios no nos ha dejado sin reloj. Si alguna vez has sentido que la historia se mueve al azar, o si te sientes confundido por los términos proféticos como gran tribulación o anticristo, hoy vas a encontrar tierra firme. Bienvenidos a 777 veces en Jerusalén. Soy su anfitrión y continuamos nuestra serie sobre profecía bíblica. En el episodio anterior escuchamos el sonido de la trompeta y el arrebatamiento. Pero hoy vamos a mirar el mapa. Vamos a estudiar el texto que ha sido llamado la columna vertebral de la profecía bíblica. Es el pasaje que conecta el Antiguo Testamento, los Evangelios y el Apocalipsis en una sola línea de tiempo perfecta. Hoy viajamos a Babilonia, a la habitación de un anciano profeta que estaba orando para recibir la revelación de las 70 semanas Gideoniel. Vamos a descubrir que Dios es el matemático de la historia y que Él nunca llega tarde. Para entender este momento debemos situarnos en Daniel capítulo 9. Daniel ya es un anciano, probablemente de más de 80 años. Ha sobrevivido a la fosa de los leones y a la caída de imperios, pero no está descansando. Lendo. El versículo 2 nos dice: yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Esto es conmovedor. El gran profeta Daniel estudia la Biblia Jeremías para entender su tiempo. Jeremías había profetizado que el exilio en Babilonia duraría 70 años. Daniel hace las cuentas. El tiempo casi se ha cumplido. ¿Y qué hace Daniel? ¿Organiza una fiesta de despedida? ¿Empaca las maletas? ¿No se pone de rodillas? Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Aquí hay una lección vital. La profecía no debe producir pasividad, sino intercesión. El hecho de que Dios haya prometido algo no significa que nosotros dejemos de orar. Significa que oramos con más confianza para que esa promesa aterrice. Daniel empieza a confesar los pecados de su pueblo como si fueran suyos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad. Es una oración de identificación profunda. Y mientras todavía estaba hablando, Juan 21, ocurre la intervención divina. El ángel Gabriel, volando con presteza, llega a la hora del sacrificio de la tarde. Gabriel allí, si al principio de tus ruegos fue dada la orden, porque tú eres muy amado, Eneot al margenán, que tituló Ser llamado muy amado por el cielo. Tu interés en los planes de Dios te hace amado en la corte celestial. Y entonces Gabriel entrega la profecía. Versículo 24: en 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Aquí está la clave. La palabra hebrea para semana es shabuem, que significa literalmente un 7 o una unidad de 7. En el contexto se refiere a 7 de años, así que 70 semanas son 70 7 de años, es decir, 490 años. Dios le dice a Daniel: tengo un calendario de 490 años para terminar la historia de Israel, tu pueblo, y de Jerusalén, tu santa ciudad. Este no es el calendario de la iglesia, es el reloj profético de Israel. ¿Y cuál es el objetivo de estos 490 años? El ángel lista 6 cosas que deben lograrse al final de este periodo al terminar la prevaricación: poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, ungir al santo de los santos, el lugar santísimo, o el Mesías rey, básicamente establecer el reino de Dios en la tierra y eliminar el mal. Esto todavía no ha sucedido completamente, lo que nos indica que el reloj de los 490 años
aún no ha terminado. El ángel Gabriel divide estos 490 años en 3 bloques, bloque 1 y 2, las 69 semanas, el pasado cumplido. Versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Total al 69 semanas de años, o sea, 483 años. Dios le da a Daniel una fecha de inicio y una fecha de llegada. Inicio, la orden para reconstruir los muros de Jerusalén dada por el rey Artajerjes a Nehemías en el 445 a.C. Según Nehemías 2, fin a la presentación pública del Mesías príncipe. Si cuentas 483 años lunares desde el decreto de Artajerjes, llegas a una fecha asombrosa en el Domingo de Ramos, el día en que Jesús entró en Jerusalén montado en un pollino y permitió, por primera y única vez, que lo aclamaran como rey. La precisión es matemática. Dios cumplió su palabra al día. Por eso Jesús, al entrar en Jerusalén ese día, lloró sobre la ciudad y dijo: si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Lucas 19:42. Ellos debían haber sabido que era su día. Daniel se los había dicho, pero no estaban vigilando el intervalo en el paréntesis de la gracia. Pero después de la semana 69 sucede algo trágico. Versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, literalmente el Mesías será cortado carat, ejecutado, y no tendrá nada. Esto predice la crucifixión. En lugar de recibir el reino y ungir el Santo de los Santos, inmediatamente el Mesías es asesinado. Y como consecuencia de este rechazo, viene otro evento, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Esto se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando las legiones romanas, los romanos destruyeron Jerusalén y el templo, tal como Jesús profetizó. Aquí ocurre un misterio. El reloj profético de Dios se pausó. Se cumplieron 69 semanas, 483 años. Faltaba una semana, 7 años, para completar los 490. Pero entre la semana 69, la muerte de Cristo, y la semana 70, Dios insertó un paréntesis que no fue revelado explícitamente a Daniel, pero sí a Pablo en la era de la Iglesia. Vivimos en ese paréntesis. Es una brecha de tiempo indefinida donde Dios ha extendido su gracia a los gentiles. El reloj de Israel está detenido en el año 483, pero el dedo de Dios está listo para presionar el botón de play nuevamente. Bloque 3, la semana 70, el futuro. Llegamos al versículo 27, el futuro. El texto habla de el príncipe que ha de venir, una figura futura que surge del pueblo que destruyó la ciudad, es decir, del antiguo imperio romano revivido. Este es el personaje que el Nuevo Testamento llama el anticristo, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Aquí comienza la última semana de 7 años, la que llamamos la tribulación. El reloj se reanuda cuando este líder mundial firme un tratado de paz, pacto con Israel. Muchos, probablemente permitiendo la reconstrucción del templo. El mundo aplaudirá, pensarán que ha llegado la paz y seguridad. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A los 3 años y medio, el líder se quita la máscara, rompe el pacto. Entra en el templo reconstruido, detiene la adoración a Dios y se declara a sí mismo Dios. Jesús llamó a esto la abominación desoladora, Mateo 2, 4 y 15. Daniel dice que vendrá con la muchedumbre de las abominaciones hasta que venga la consumación. La segunda mitad de esa semana, los últimos 3 años y medio, es lo que Jesús llamó la gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo. Es el tiempo de la angustia de Jacob, Jeremías 37. ¿Por qué permite Dios esto? ¿Es crueldad? ¿No recuerda el propósito de los 490 años? A poner fin al pecado y traer justicia perdurable. La semana 70 es el horno final de purificación para Israel y para el mundo impenitente. Es el proceso de parto doloroso que traerá el nacimiento del reino mesiánico. Al final de esa semana, los 490 años se completan. ¿Y qué sucede? El Mesías
regresa, no como el carpintero cortado, sino como el Rey de Reyes, para destruir al desolador y establecer su trono. Amado oyente, esta profecía es técnica, pero su aplicación es profundamente espiritual y consoladora. ¿Qué nos enseña Daniel 9 hoy? Dios es el Señor del tiempo. Si Dios pudo predecir el día exacto de la entrada de Jesús en Jerusalén con 500 años de antelación, Él no está improvisando con tu vida. Él no llega tarde a tus citas. Si sientes que Dios está demorando en tu promesa, recuerda las 69 semanas. Su cronómetro es perfecto. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Gálatas 4:4. El valor del paréntesis, si estás escuchando esto y eres parte de la iglesia, vives en el tiempo extra de la gracia. La única razón por la que la semana 70 no ha comenzado, la única razón por la que el juicio final no ha caído, es porque Dios está pausando el reloj de Israel para llamarte a ti. Aprovecha este tiempo. No es tiempo para dormir, es tiempo para entrar en el arca antes de que empiece la lluvia. El mundo va hacia un clímax, no hacia un abismo. A veces parece que el mal va a ganar, parece que los príncipes que han de venir tienen el control. Pero Daniel 9 nos dice que el anticristo tiene un tiempo limitado, decretado una semana a su poder, está medido, su fin está escrito, lo que está determinado se derramará sobre el desolador. El mal tiene fecha de caducidad. El reino de justicia es eterno. La importancia de discernir los tiempos. Jesús lloró porque Jerusalén no conoció el tiempo de su visitación. Tenían las escrituras, pero no estaban atentos. Nosotros tenemos la palabra profética más segura, no para vivir con miedo, sino para vivir con propósito. Saber que el reloj va a arrancar de nuevo nos debe llevar a la santidad y a la misión. Quizás hoy te sientes como Daniel ansioso, en el exilio, viendo un mundo hostil. Haz lo que hizo Daniel. No mires solo las noticias, mira el libro y luego vuelve tu rostro a Dios en oración, intercede por tu generación y descansa en esto. El mismo Dios que cumplió las 69 semanas al pie de la letra, cumplirá la semana 70 y traerá la justicia perdurable. Estamos más cerca del final de lo que creemos, pero no estamos caminando hacia la destrucción. Estamos caminando hacia la coronación del Rey que fue cortado por nosotros, pero que ahora vive para siempre. Gracias por acompañarnos en este viaje cronológico en 777 veces en Jerusalén. En nuestro próximo episodio entraremos en las visiones del Nuevo Testamento para ver el escenario global del fin en el surgimiento del hombre de pecado y la resistencia final. En el episodio 171 en el Anticristo y el misterio de la iniquidad según 2 Tesalonicenses. Que el Dios que revela los misterios te mantenga velando y orando a Maranata. Hasta la próxima.